Queridos cinéfilos y cinéfilas de todo el mundo mundial, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Marco, este es Serial Mark y hoy os traigo aquí al Serial Mark, a nuestro super canal compartido, la reseña de The Dig, que no es The Dig con G, no con C. La excavación, para que no pienses mal, que yo te estoy viendo ahí reírte. Película de este año que ha salido en Netflix y de la que has hablado, bueno, no demasiado, y para mí es una pequeña joyita. Ahora bien, es una película que no tiene grande acción, no tiene quién sabe qué trama. Habla de una historia real, básicamente. Habla de Basil Brown, del descubrimiento de Satohu del 1939, cuando Inglaterra está para entrar en la Segunda Guerra Mundial, cuando se descubrió un barco de la época anglosajona. Y no obstante pueda parecer todo muy sencillo y todo muy básico, que en un cierto sentido lo es, esta película esconde muchas pequeñas cosas, desde una fotografía estupenda, desde la ropa, ¿no? El indumentario que utilizan, el maquillaje y peluquería impresionante, que cualquiera puede volver en 1939. Y una curra a los detalles impresionantes. Antes de contaros esta película, os quiero contar por qué a mí me llamó la atención desde el primer momento, y así nos vamos también conociendo, que para esto sirve el canal. ¿Por qué me enfado? ¿Por qué? Que no hay sentido, Marco. Cuando yo iba a la escuela... Madre mía, cuánto tiempo, ¿no? Madre, soy viejo ya. Cuando iba a la escuela, bueno, yo estudiaba, imaginaos, para hacer medicina. Bueno, creo de haberlo dicho en algún vídeo. De todas formas, da igual. No era uno de los que a estudiar a tope. Me imagino que vosotros tampoco. Bueno, hay muchos que sí. Yo no era de esos. Yo prefería ir a jugar a fútbol. Pero con el tiempo hubo algo que me llamaba siempre más la atención en la escuela, y no tenía nada que ver con los hospitales, con los médicos, sino que era la historia. La única cosa que a mí me dejaba quieto, y que años después descubriré, por decirlo de alguna manera, que es mi vida, mi hobby y mi pasión, el cine, era lo único que me dejaba quieto en una silla callado. Y además de esto estaba mi profesora de historia, que la forma con la que ella contaba historia era un monólogo, era mucho más parecido a de verdad una persona que te está contando una historia cualquiera, que de un profesor que te está diciendo 1939, 1945, 1918, y Napoleón, y el descubrimiento de América, 1600, y esto y lo otro. No, había una pasión en contarlo, que hasta me hizo creer, no es que me hizo creer, quería estudiar historia. Tanto me gustaba. ¿A dónde me hubiera llevado? A ningún lado, probablemente. No es verdad esto. Pero en Italia había esta idea de que tienes que estudiar algo que te lleve a tener un trabajo, algo estable, algo que de hijos, algo que yo no puedo tener. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta con el tiempo que, saliendo de mi país, descubriendo y conociendo, quería cambiar, quería aprender, quería saber siempre más. Y no quería estar sentado en una silla durante 10 años estudiando, sino que quería aprender por mí mismo. Entonces, al no poder, o sea, al no haber estudiado historia, siempre me ha quedado ese... no sé cómo decir, bueno, ese granito de arena, como lo digo yo, ¿no? En el zapato, que más un granito de arena es un granito de una piedra, porque el granito de arena no tiene sentido, no lo notas. Así que cuando vi esta película, después de todo esta moraleja triste sobre mi vida, tenía muchas ganas de ver qué me llevaba, porque de costumbre, cuando tú hablas a alguien de la historia, dices, ya son fechas, ya son nombres, ya son... Y en realidad es así. Pero cuando veo una película, cuando veis una película, no es lo mismo. No es exactamente lo mismo.
y que sea futuro, que sea pasado, que sea presente, que sea Blade Runner, que sea Star Wars, o que sea lo que sea, como si sois realmente amantes del fútbol, os recordaréis todos los futbolistas que el domingo van a jugar. ¿Cómo es posible que os recordéis 11 nombres de los que yo me acuerdo 3? Y no os acordáis de 3 fechas y de 2 nombres protagonistas de una película, porque nuestro cerebro funciona así, con lo que nos gusta se retiene, con lo que no gusta claramente lo echa para afuera. Entonces ahí me di cuenta que la historia y el cine van de verdad de la mano tal cual. Y las películas de historia a mí me encantan. El problema es que películas de arqueología no hay básicamente ninguna. Hay películas donde se encuentran repertos arqueológicos y de ahí en adelante se desarrolla un thriller, se desarrolla una comedia, se desarrolla lo que sea porque tienen que defender algo que han encontrado, o comedia cuando tienen que llevar una pieza a un museo y esta se puede romper en cualquier momento, o etcétera, etcétera. Hay miles de casos, pero película que hablen sobre la arqueología tal cual son pocas, de costumbre son documentales. Entonces yo conocía un poquito la historia de Saturn Hu, ¿vale? Muy por encima. Sabía que habían encontrado este barco, ¿no? En el siglo XX, uno de los grandes repertos arqueológicos del siglo XX. Yo sé que esta reseña la veremos yo y mi madre, pero yo creo que de esta película hay que hablar, de verdad os lo digo, y deberíais verla porque os lo digo muy rápidamente. Ralph Fiennes es un genio, Fiennes como lo queréis llamar. Hace un papel estupendo. Aquí representa a Basil Brown, que es un arqueólogo de como unos 70 años o probablemente menos, pero sabéis que en esos años realmente envejecían mucho más, porque no había calefacción, el tiempo era lo que era, comían lo que comían y antes de la guerra podéis imaginaros. Entonces su pasión es la arqueología, pero nadie nunca ha estudiado. Se lo ha enseñado generación tras generación, ¿no? De padre en padre, y ya eso a mí me llamó muchísimo la atención. La película empieza con él buscando trabajo y está la señora Edith Pretty, que es una señora que tiene muchísimo dinero de clase alta, que lo conoce y lo contrata para descubrir si en su terreno, que tiene un terreno muy grande, se esconde algo, porque en una pieza de terreno hay como unos arroyos de tierra muy grandes, que parecen como no sé cómo decir, como un monte pequeño, muy pequeño, pero que es muy raro porque está en el medio de la nada. Y entonces la señora Pretty cree que ahí hay algo. Entonces, después de haberse puesto de acuerdo sobre el dinero, él empieza a excavar y pumba, después de poco tiempo, descubre que hay algo. Convencido de que sea un reperto arqueológico vikingo, sigue excavando y cuando por primera vez encuentra la primera pieza, la levanta junto a los ayudantes que la señora Pretty le da, y contrata otras 3 personas, levantan una pieza y esta se destroza, se convierte en arena básicamente, en polvo. Y ahí se da cuenta, solo de haberlo olido, solo de haberlo tocado y visto, haber levantado y de cómo se ha roto, que lo que van a encontrar, lo que podría haber ahí escondido y por debajo de la tierra, es algo mucho anterior a la época vikinga. Y se hace una idea de que podría ser anglosajón. De ahí sigue la historia, y algo que a mí me ha encantado mucho, os lo decía antes, era la fotografía, porque se contrapean planos generales con planos subjetivos en este vasto territorio donde no hay nada, se ve básicamente tierra, grano y yo que sé, un valle. Y de vez en cuando aviones de guerra que sobrevuelan por encima de sus cabezas. Muy interesante porque ya vemos como la guerra, aunque no haya empezado, esté ya creando una atmósfera tan tensa.
Esta mujer, Edith Pretty, se ha quedado sola porque el marido ha muerto con un hijo pequeño, ella está enferma, el hijo y Basil Brown se dan cuenta, pero ella, no obstante sea cada día más débil, quiere enseñar a su hijo que es siempre más fuerte. Y también como ella lleva la enfermedad me parece muy interesante, muy de siglo XX, donde no se quiere demostrar la propia debilidad a nadie, siempre te tienen que encontrar bien vestido, bien arreglado, mientras que Basil Brown es como si fuera una persona del siglo XXI, le sopla todo completamente, vive por su pasión, sigue su pasión, le da igual la edad. Y algo que de verdad he apreciado es que Basil Brown no lo presentan como el héroe. Os digo esto porque este documental está hecho para que el nombre de Basil Brown, que había estado bastante escondido después del encuentro del barco de Saturn Who, regresara a la luz. Y cuando un creador quiere traer de vuelta o recordar o hacer un homenaje a alguien, se olvida de que esa persona tenía también, no sé cómo decir, cosas negativas, por decirlo de alguna manera, defectos, como tenemos todos. Algo que se dice mucho en mi pueblo, ¿no? Es que cuando alguien muere era buenísimo, ¿no? Antes, en vida, era un cabronazo a lo mejor, pero cuando muera era un buen chaval. No, era un cabrón antes, después ha muerto, era un cabrón igual. Vale. Y aquí no han hecho ese error de quererme presentar a Basil Brown como el hombre perfecto. No. De hecho, desde el principio él no quiere excavar porque la señora Pretty no lo quiere pagar lo que él pide. Y porque es mucho excavar, es mucho de esto, al final se ponen de acuerdo y él empieza. Pero una vez que empieza, ahí, o sea, no sé cómo decir esto, saca todo el amor que tiene dentro. Y ya en una escena que me ha impactado muchísimo, que yo me he retraído en el sofá y he dicho, no, él está excavando y de repente toda la tierra que ya él ha excavado ya bastante, se le cae por encima, queda completamente sepultado debajo de la tierra, una sensación de agobio. La señora Pretty llama a todo el mundo a que le ayuden a excavar y todas las personas empiezan a excavar con las manos. Y después de un buen rato donde yo no podía respirar, no sé si os pasa a vosotros también cuando veis escenas de los protagonistas, de los actores, de los personajes que están bajo el agua, por ejemplo, no pueden respirar, y es como que tienes esta asfixia constante que tú tampoco puedes respirar. A mí me pasa siempre, y decía, por favor, que lo saquen de ahí. Lo sacan, las escenas en plan flashback me gustan muchísimo porque le vemos cuando le traen en la casa, pero después regresamos atrás y vemos cuando lo están sacando, o cuando, por ejemplo, ya le están dando el agua, pero aún está sepultado y lo están intentando rescatar. Por lo tanto, sabemos ya que lo han rescatado, pero al mismo tiempo vemos cómo le van quitando la tierra de encima. Y ha sido una escena alucinante. Y donde os decía que él demuestra su amor es que 10 minutos después vuelve a cavar y a excavar. Es impresionante. Y da igual que haya lluvia, tempestas y todo lo que sea, él sigue excavando. Él ha venido a esta villa, a este terreno con su bicicleta porque vive como a, imaginaos, 50 kilómetros, que no es lo mismo 50 kilómetros en un coche que 50 kilómetros en bicicleta. Me ha parecido súper guay. Además, la relación que tiene Basil Brown con Pretty no es algo amoroso, no es esa tensión sexual que nos encontramos siempre en todas las películas, algo que he agradecido, pero es algo mucho más profundo, es algo mucho más espiritual. Él está acabando en el terreno de ella. Ella siempre ha sostenido que había algo y nadie le ha creído, por así decirlo, nadie ha querido llegar hasta donde él ha llegado. Y cuando él está excavando le demuestra que lo que había ahí es mucho más de lo que ella se imaginaba. Entonces ella tiene esta satisfacción dentro porque no le queda más nada. Su marido ha muerto, lo único que tiene es su hijo y sabe que le queda poco tiempo de vida porque tiene un problema al corazón que bombea mal la sangre. Para hacerla muy breve, cuando encuentran el barco de Saturn Who, él
pues está excavando con los demás chavales que le estaban ayudando, y de repente el museo que estaba al lado se entera, que además le estaba haciendo presiones para que vuelva a acabar con el museo porque no sé qué repertorio han encontrado, pero él quiere seguir con la señora Pretty. Además, súper interesante la escena donde el museo va a presionar a la señora Pretty para que ella eche a Basil para que vuelva a trabajar con el museo, y ella le dice: Sarah, Basil quien decida, y él dice: si la señora Pretty me deja, pues yo me quedaré con ella. Y me ha parecido muy interesante porque es una forma de dar poder a la mujer en esos años que se veía muy pocas veces, y mucho dice de Basil, porque ellos, en cuanto hombres, constantemente acechan este machismo de mierda que tienen, donde la señora Basil, la señora Pretty lo entenderá, la señora Pretty tiene que hacer lo que le decimos, porque la señora Pretty, no obstante tenga dinero, es una mujer. Y claro, viéndolo en el siglo XXI, viéndolo después de todos los avances que hemos hecho, es doloroso ver ese tipo de imagen. Sin embargo, me ha gustado de verdad cómo lo han representado. El museo, como os decía, se entera de que están cavando y han encontrado un barco, le roban básicamente el descubrimiento, llega lo que viene siendo el señor Charles Phillips, este señor gordo que es arqueólogo y no puede salir sobre el reperto que han encontrado porque pesa demasiado. O sea, imaginaos un arqueólogo que no puede ir a excavar. Y tiene más mérito él porque tiene un papel de la universidad y que habrá acabado 2 veces en su vida, más que Basil Brown, que habrá estudiado, o sea, ha leído millones de libros, no ha ido a la universidad y ha excavado durante toda su vida y se conoce todos los elementos de la tabla periódica y te puede decir qué elemento es cada cosa solamente oliéndolo. Sin embargo, viene echado y viene reprimido, por decirlo de alguna forma, para que lo echen, porque le dicen que si quiere estar ahí, lo único que hará es estar a 2 metros de la nave que él encontró y traer simplemente, o sea, alejar la tierra que los arqueólogos que han llegado ahora saquen de reperto. Y ahí te quedas, ¿what? De hecho, hay esta escena fabulosa donde él no acepta esto. Claramente el señor Phillips lo sabe y lo hace adrede a darle este trabajo tan malo, si trabajo se puede llamar después de todo lo que ha hecho. Coge su bicicleta y regresa para casa. Cosa que no os he dicho es que entre sus pasiones a él le encanta ver las estrellas. Tiene un telescopio, se las enseña muchísimo al hijo de Pretty y le promete al hijo algo como que escribirán la historia o lo llevará a la luna. Ahora no recuerdo bien qué es, pero no puede cumplir su promesa porque llegan esto del museo, entonces él decide volver a casa. El niño coge la bicicleta, se parte las piernas, hace 50 kilómetros, llega hasta la casa de Basil y le dice: tú me hiciste una promesa y te has ido, ¿no? Entonces de ahí él regresa, decide tragarse todo su orgullo y volver en el sitio de la excavación. Regresa, esta vez vemos el grupo de arqueólogos nuevos, acompañado por Peggy, su marido, conocemos al primo de la señora Pretty, Rory, y lo primero que me ha llamado la atención es cuando la arqueóloga Peggy llega en el sitio y va a hablar con el señor Phillips y le dice: ay, muchas gracias por haberme llamado, me habéis llamado por todo el trabajo que he hecho en la universidad, todo lo que he estudiado, ¿verdad? Ha sido un placer que se haya tomado la molestia de leer todos mis escritos de no sé sobre qué. Y le dice: sí, pero la hemos cogida por su peso. Básicamente deja entender que le importa una mierda de la mujer, lo único que le interesa es el reperto arqueológico y demostrar que salga su nombre como arqueólogo del descubrimiento. Otra cosa que me ha encantado es cuando Basil Brown deja de mierda, como siempre, a Phillips y le dice: este barco no es vikingo. Y el otro dice: no, que sí, que es vikingo, no puede ser esto y lo otro.
Y después, cuando siguen cavando, porque finalmente la señora Pretty habla con Charles Phillips y le dice: yo quiero que Basil regrese a cavar y que no le toque los cojones, básicamente. Basil encuentra como una moneda y le demuestra que esa moneda no podía ser de la época vikinga, sino de una época anterior, que es de hecho la época anglosajona. Y entonces la escena donde Charles Phillips está gritando: ¡ah, es de antes de la época vikinga! Estos no eran meros guerreros estúpidos que se iban por ahí, estos tenían una cultura, tenían un objetivo, tenían una religión, estos, bueno, más que una religión porque los vikingos también la tenían, estos tenían una cultura y una riqueza. Eran muy ricos respectivamente los vikingos, que iban a saquear a todo Dios y a machacar a todos. Y Basil, que se gira, mira a la señora Pretty y dice: yo lo había dicho, pero hace un buen rato ya. Además de esto, nos encontramos ahí sí la historia de amor entre Rory y Peggy, que está casada, pero entendemos, además con una manera muy fina, que el marido es gay. Pero claramente en esa época no se podía decir. Hay una atracción sexual muy fuerte entre Rory y Pretty, que se va desarrollando poco a poco de una manera muy interesante, hasta que Rory tiene que irse a la guerra. Y hay este momento también muy emotivo donde Pretty le dice: Rory, tú no puedes morir. Y le dice: no, sí voy a la guerra, pero no es que yo quiera morir. Y la otra dice: no, es que no entiendes, es que no puedes morir, mirando a su hijo, porque le está diciendo: yo voy a morir y tu sobrino va a quedar sin nadie si tú te mueres. Poco antes, mientras estaban excavando, además Rory es el que saca las fotos durante toda la excavación, no tiene ni idea de excavaciones ni de arqueología, pero es una persona muy abierta, muy amable y que está dispuesta a ayudar en todo momento. De hecho, de repente vemos un avión del ejército inglés que cae en un río, el que empieza a correr como un loco y la señora Pretty le dice a Basil: no le permitas que se tire en el río, la fuerza es tan fuerte que se lo llevará y morirá él. Rory no lo piensa ni una sola vez, no dos, ni una sola vez, se tira al río, intenta salvar el piloto, consigue salir del río con el piloto que estaba enganchado dentro del avión, y si no me equivoco el piloto muere, pero ahí ya demuestra ser de verdad una gran persona. Y como la guerra, no obstante, aún no haya llegado, porque estamos en 1939, o sea, sí que está, pero Inglaterra aún no ha entrado, y de ahí a poco, pues no le quedará otra solución, y tienen que excavar muy rápidamente, porque si no la guerra podría parar las excavaciones. Entonces todo el rato ellos excavan con esta tensión por encima. Cuando por fin ya encuentran todo el barco, o sea, la parte baja del barco, descubren que es un barco de una ceremonia donde han sepultado a alguien muy importante. No se sabe quién es, pero se encuentran máscaras, anillos, copas, de todo, y esos repertos que después Charles Phillips coge y dice: me la lleva al museo. Y la señora Pretty dice: no, esto se queda aquí, porque si esto entra en un museo ahora durante la guerra, vete tú a saber lo que va a pasar y dónde va a desaparecer. Estas se quedan aquí, están en mi terreno, y ya luego veremos qué hacer. Y Basil riéndose en todo momento. Al final, por hacerla muy corta, porque tampoco es que hay mucho spoiler, porque es un documental, es una historia documental al fin y al cabo. El reperto viene sacado completamente a la luz y finalmente la señora Pretty decide regalar todo este hallazgo al museo de no sé qué. Y cuando se celebra la fiesta de este hallazgo, ¿no?, del pueblo, entre las cosas que agradece la señora Pretty está en primer lugar la presencia de Basil Brown, que ha descubierto el barco y quiere que su nombre venga recordado por ello. Sin embargo, es solamente 6 años después del hallazgo y de la muerte de la señora Pretty que el nombre de Basil Brown se asociará al encuentro del barco anglosajón. Antes no se había hablado de él, y me gusta la película que termina con él excavando todavía y cómo
realmente su pasión es imparable, ¿no? Y no obstante no haya tenido ningún agradecimiento y probablemente haya muerto sin que nadie lo reconozca, él yo creo que dentro de sí ha llegado a un nivel espiritual máximo porque ha realizado un sueño de cada arqueólogo. O sea, estamos hablando de que después de la tumba de Tutankamón esté más o menos este barco anglosajón por el tamaño que tiene, por el año en el que, del que estamos hablando, y básicamente en el siglo XX no ha habido otros hallazgos tan grandes, después claramente de la tumba de Tutankamón. Y hombre, para un arqueólogo más que eso no creo que haya nada. No creo que haya nada. Por lo tanto, eso, repito, a nivel de fotografía, a nivel de dirección, Ralph Fiennes es de verdad impresionante, impresionante. Bueno, no sé si lo sabéis, Ralph Fiennes es el tío de Hero Fiennes, que es el mismo que ha hecho After. Muchos me habéis pedido que hiciera la reseña de After, pero chicos, no lo puedo hacer porque si no me coge el émbolo y me muero, porque ya después de la primera película casi me pego un tiro en la cabeza. Y no solo eso, que hicieron la segunda también y que parece que habrá una tercera. Yo entiendo que cada época tiene su mierda, pero esta, esta se me da encima de Twilight, mil veces. Esta es la épica del trash. Pero no voy a entrar en ese discurso. Estamos hablando de la excavación. No me voy a dilungar mucho más. Como habéis visto, he estado en el rango breve. Yo sé que no es tan interesante como otras películas, otras series, cinéfilos, pero creo también que hay un momento para todo. Y esta película, en un dado momento de vuestra vida, yo creo que os puede dejar que pensar sobre lo que realmente queréis, sobre lo que es vuestra pasión. Yo he cambiado mi vida por completo por mi pasión. Me he movido de un sitio a otro hasta entender qué es lo que me gusta, qué es lo que realmente quiero, qué es lo que realmente me llena. Y de ahí he cambiado y he dado un giro de 180 grados a mi vida. Y lo que os quiero decir, además de esto, no es solamente lo que os gusta, que muchas veces lo que nos gusta, lo que puede ser nuestro sueño, a veces se transforma en nuestra pesadilla, porque queremos algo con locura y vemos que no conseguimos alcanzar ese sueño. Os hago un ejemplo que es muy evidente en mi mundo, en nuestro mundo, en el mío y el de María. Somos actores y solamente el 2% de los actores españoles consiguen vivir del teatro, del arte y de la actuación en general. ¿Esto significa que el 98% de los actores españoles son malos? No, claramente no. Y es muy frustrante que muchísimos actores tengamos que hacer todo menos que actuar. Pero al mismo tiempo quiero decir, te gusta actuar, te gusta el cine, te gusta el teatro, encuentra una forma, y muchísimos actores lo hacen. Estoy hablando ahora de mi ámbito, pero esto va cogido a todos los sectores. En tu pequeño, transforma tu pasión y muévela cada día un poquito. Yo he abierto el canal, he escrito una serie, he escrito microteatros, y no lo hago porque o para que alguien me reconozca mañana o para que alguien me diga, ¡ay, qué bueno eres! No, lo hago porque es algo que a mí me gusta, de verdad, me llena, y lo hago para mí. Lo hago para mí. Y entonces, si el día de mañana podré vivir actuando o llegaré a grabar esa película tanto deseada que tengo en el fondo de mi alma, y algún director me cogerá y grabará conmigo, bien sea, pero no puedes perder el sueño por eso. O sea, haz lo que te gusta, pero no creas que el objetivo lo es todo. Os hago otro ejemplo. Quiero ir al gym porque tengo que llegar a 70, 80, 90 kilos, o tengo que levantar 50, 60, 70, 80 kilos. Y cuando llego ahí, lo he conseguido. Ya. Y después, aparte de eso, disfruta del viaje. No es
entrenar porque tienes que llegar a los 100 kilos que tienes que tener un objetivo, sino es ve porque te tienes que mover todos los días, porque te hace bien, come bien, muévete, respira aire limpio, camina si puedes, evita el coche. Ese es el cambio de mentalidad. Voy al gym, voy a coger la bicicleta, me muevo para mí. No voy a estar a dar lecciones, pero esta película habla precisamente de esto. Y este es el mensaje de fondo, el mensaje que está abajo que yo quiero escoger de esta película, que como os decía muchas veces, las películas que traen un mensaje subyacente y tan profundo te dejan algo en el alma. Cuando veis una película, haceos siempre esta pregunta. Yo digo una película cualquiera, que sea Batman, Superman, yo qué sé, La Excavación, hemos hablado de Raya ayer. ¿Cuál es la primera imagen que te surge de la película que estás pensando? Eso es lo que te deja imprimido la película. No tienes que recordarte toda la película, no tienes que recordarte todos los nombres, no tienes que recordarte todos los directores y lo que han hecho en su vida. No obstante, yo me enfermo con ello porque quiero darle un respeto después de todo el trabajo que han hecho, pero claramente recordarse a todos es imposible. Pero la película es ese fragmento de segundo que te deja. Son escenas geniales como Taxi Driver y Robert De Niro hablando en el espejo. Esos momentos que se quedan indelebles en cada película, ¿no? Que a nosotros nos gusta. Esta película me recordará por siempre el amor a lo que uno hace y a lo que uno le gusta. Nos vemos en el próximo Movie Blog Cinéfilos. ¡Chao!